Y aquí mi presentación es preguntarte a ti, ¿hay reglas bíblicas? Dios nos indica que hay reglas para entender su palabra, ¿verdad? Bueno, dijimos que sí. Bueno, y aquí nos vamos a apoyar en Proverbios 25:2, donde nos dice que gloria de Dios es ocultar una cosa, pero honra es de los reyes es escudriñar el asunto. Interesantemente, este proverbio dice que la gloria de Dios es ocultar una cosa. ¿Eh? Entonces, encontramos que en la Biblia hay muchas cosas aparentemente ocultas. Sí, es cierto. Entonces, el llamado aquí es que seamos de los reyes que Dios está buscando, porque ellos son los que escudriñan el asunto, o sea, lo que Dios esconde, Dios, Él quiere que nosotros lo busquemos, ¿verdad? Que Busquemos lo que busquemos las hay. cosas que Él escondió, porque aparentemente están escondidas, ¿verdad? Las profecías no todo aquel que lee va a entenderlo, ¿verdad? Pero si lo escudriñamos, entonces sí, ¿verdad? Entonces sí Sí, hay manera de escudriñar y Dios nos quiere enseñar a descubrir lo que está a oculto. descubrir lo que Él aparentemente es oculto Ujú. de los ojos Tu de muchos. entendimiento, ¿verdad? Exacto. Entonces aquí podemos ver que Dios nos indica que hay reglas para entender su palabra, ¿verdad? Y en Job nos dice, Job 29:16, yo era padre para el pobre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Escudriñar con diligencia, ¿verdad? Para apoyarnos en un versículo con otro, como dices tú. Apóyate con los versículos de diferentes libros que fueron escritos por los escogidos de Dios, ¿verdad? La siguiente. Y aquí Dios nos indica que las reglas para entender su palabra, como dice aquí Proverbios 29:7, el justo considera la causa de los pobres, pero el impío no quiere saberla. El justo considera la causa de los pobres. Muchas veces se nos habla, ¿verdad? Y yo entiendo aquí cuando uno no quiere escuchar, a veces que nos vienen y platican que la Biblia, sí, ¿verdad? Yo recuerdo muchas veces a mí, Se esconden. sí, y no queremos abrir, no queremos contestar el teléfono, nos damos la media vuelta si vemos que viene alguien, y pues así pasa, ¿no? Y lo hemos, creo que tú y yo lo hemos estado viviendo, él también, con la misma familia, pues es más difícil, ¿verdad? Eso pasa, Proverbios, pero el justo considera la causa de los pobres. Sí, no más que pues el justo considera, lo toma en cuenta. Es algo que él desea saberlo porque al terminar el texto dice, pero el impío no quiere saberlo, que dice que no le interesa, ¿verdad? Entonces, ah, el justo sí quiere Por lo saber, menos pone atención. por lo Es menos como pone cuando atención. uno quiere saber, Exacto, como ahorita tú y exacto, yo, aquí estamos, exacto. queriendo escuchar. Escuchar, sí. Bueno, siguiente. Aquí Dios nos indica que hay reglas para entender su palabra. En Lucas 11:52 dice, hay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Bueno, aquí les está hablando a los eruditos, a los rabinos, a los que estaban arriba enseñando al pueblo de Dios. ¿Qué les dijo? Que habéis quitado la llave de la ciencia, esa llave del conocimiento, de lo que nos tenían que haber hablado. ¿Y qué les dijo? Vosotros mismos no entrasteis teniendo la llave, la palabra de Dios, la verdad en sus manos.
en su conocimiento. No la usaron, no entraron. Y sin embargo, lo que hicieron fue impedir que los que no sabían, los que no tenían esa llave, tampoco entraran. No se les dio la palabra, no se les dio la luz que viene siendo la llave del conocimiento. Manipularon la palabra, la ley, la manipularon a su manera, porque para ese tiempo ellos también fueron, de alguna manera, ¿cómo es la palabra? Cuando llegan otros y te hablan, en este caso, en aquellos tiempos los judíos también fueron, eh, ¿cómo se puede decir? Que Se corrompieron con otras Todo Israel culturas. todo Israel se corrompió. Exacto. Por eso A través de otros. cayeron en la idolatría, todo por eso. Exactamente. Más un pequeño comentario, me gusta la ilustración de que Jesús dice que hay una llave de conocimiento, ¿verdad? Entonces, sin esa llave no podemos llegar a comprender lo que él está diciendo. Entonces, de esa manera los judíos, quitando esa llave, ya ni ellos entran ni dejan entrar a otros, No, ¿verdad? Entonces, esa llave representa reglas, un sistema que Dios nos dio para poder llegar a entender su palabra. así va a pasar. Bueno, que lo repiste de nuevo. Ujú. Y aquí pues volvemos a decir que Dios nos indica que hay reglas para entender su palabra. Entonces, a través de Juan 8:43 nos dice, ¿por qué no entendiste? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Algo interesante aquí es que dice, no entendéis mi lenguaje. No es que estaba hablando en otro lenguaje, sino que su forma de explicar su doctrina era distinta y diferente a lo que ellos estaban enseñando. Por eso es que Jesús les pregunta, ¿por qué no me pueden entender? Y no Palabra. es que no la entendieran, es como quizás hace un rato. Si ellos distorsionaron Eso, el mensaje, pues ya no lo iban a entender. Si ya le metieron cosas de otras culturas, ya no lo iban a entender. exacto. Estaban corrompidos. Y sí fueron influenciados Y a lo por... mejor no es que tanto que no la entendieran, sino que no les convenía, porque había mucho Ujú. dinero de por medio, tenían poder, ¿no? Y ellos no querían tocar ese poder. Exacto. Exacto, y querían nomás ellos, para ellos todo. Es verdad que ellos estaban bien corrompidos. Bueno, vamos a la siguiente. Aquí dice que, pues, a través de Juan 7:46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿A quién se referían? A Jesús, ¿verdad? Los alguaciles reconocieron que jamás nadie, ni siquiera los maestros de la ley, los eruditos, los que enseñaban al pueblo, Ellos deben hablar porque ya tenían corrompido. ya se habían corrompido. Exacto. Muy Ahora bien. enseñaban, sin para acá, pero no. Y hagan esto, igual que los padres. Hagan esto, ahora. Ujú, Sí, buen Porque fue lo ejemplo. que dijo Jesús. ujú. Les pones cosas bien pesadas y ustedes las hacen si quieren que las Muy hagan buen ellos. ejemplo. Entonces aquí les contestan los fariseos. Entonces los fariseos les respondieron, también vosotros habéis sido engañados. O sea, en general todos estaban mal adoctrinados. No se les habló la verdad. Entonces quiere decir que La esta gente no sabe la escogida. verdad, pero en el caso de los fariseos, los demás, ellos ahí tenían los escritos, pero ellos preferían hacer tradiciones o Sí, costumbres y ahí desde ahí revueltas. venimos, desde ahí se nos engañó, desde ahí se nos ocultó la luz, la verdad. ¿Ves? Entonces en el 41 dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Nadie creía en Jesús. Porque ya no les hablaban de que iba a venir, de qué manera iba a venir, ya les hablaban, imagino, les decían otras cosas. Sí, lo rechazaron, o sea, precisamente por eso, porque no les convenía, no creían, estaban tan, como dices tú,
tan llenos de otras culturas que empezaron a tener unas diferentes tradiciones, porque empezaron a adoptar tradiciones, a cambiar la ley. Una pequeña cosa que quiero añadir aquí, el 48 nos da a saber de que ellos usaban como base de que si el pastor o el líder, anciano, quien sea, si no creían, entonces no debían creer ellos tampoco. Es igual Porque que, pues ellos es- eran la es que autoridad. el Papa, si no cree que, pues te van a creer los demás. Exacto. Si supuestamente son, Es el mismo espíritu, pues, ¿verdad? Sí, supuestamente lo que saben. exacto. Entonces aquí el 49 dice, pero esta gente que no sabe la ley, maldita es. Es lo que decían los fariseos. Porque nos pensaban, o sea, decían, pues ellos no saben la ley. Ellos sí, pero los otros no. Y ellos estaban hasta peor porque sabiendo, no la decían. Exacto. Les dijo Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, el cual era uno de ellos, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre sin antes oírle y saber lo que hace? Entonces, aquí nos está diciendo que tenemos que Oye, oír para saber, porque pues se nos dice, no escuchamos, después no sabemos lo que pasa, no sabemos si es cierto o no. sí. En el 52 nos dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. O sea, ellos no creían que Jesús, ¿verdad?, iba a salir de ahí de Galilea. Exacto. Sin embargo, lo que vemos aquí es que no está diciendo escudriña las escrituras para ver lo que dice de él, ¿verdad? Porque en Lucas 24 nos dice claramente cuando después de que fueron chasqueados, que les dio un estudio bíblico. Creo que has leído eso, ¿no? Después de que estaban chasqueados los discípulos, iban en camino a Emaús. Cuando murió Jesucristo. Ajá, cuando murió, sí, ahí estaban todos chasqueados porque había Está- muerto. claro. Y llegó Jesús y platicó con ellos qué está pasando y les da un estudio bíblico a ellos durante unos cuantos días y les enseñó desde Moisés Ajá. y todos los profetas de lo que decía las escrituras acerca de él. Ajá. Entonces aquí el verso 52 nos da a saber que sus mentes no estaban en las escrituras, estaban en otras, en lo que tradicionalmente sabían o eso. practicaban. Exacto. Mm. No apuntaban a las escrituras para Apuntaban a los hombres. a los hombres, exacto. Bueno, pues aquí nos dice Dios que en Proverbios 18:13, el que responde palabra antes de oír, les necedad y vergüenza. Wow. Cuando leí este versículo, me jaló las orejas, porque ese es un defecto que tengo, y yo tengo porque seguido me corrigen. No. Yo creo que la mayoría de la gente. La Ya, mayoría de la gente respondemos antes de oír. sí, No te dicen algo que no te gusta y en vez de oír, no, Yes. así, brincas. brincamos. En vez de quedarte uno callado y decir, Exacto. tiene razón, este es malo, no sé. Sí. Y bueno, pues aquí aprendí algo, ¿verdad? Que tal vez ya lo sabía, pero como es de la gente, como lo escuchamos, dices tú, de los demás, no nos gusta, pero aquí, pues si es de Dios, ahí ya no puedo decir nada, aquí doblo las manitas porque me está corrigiendo quién, es el Padre, ¿verdad? Siguiente. Entonces, acá vemos que en Filipenses 3:16 nos dice, pero en aquello a que hemos llegado, andemos por una misma, eh, sintamos una misma voz. En Gálatas
6:16, y a todos los que anduvieren conforme a esta regla, o sea, en los dos versículos nos habla de reglas, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre Israel de Dios. El Israel de Dios, pues claro, no el de aquellos tiempos, Ah, ¿verdad? Después ese es otro estudio, dijera. Exacto. Dios nos indica que hay reglas para entender su palabra. Y aquí Efesios nos habla y nos dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Pues prácticamente que todo Israel entró en desobediencia. Sí. Era el pueblo escogido por Dios y todos entraron en desobediencia. Y cuando estábamos repasando este versículo, me recordé, no sé tú si te acuerdas de los hijos de Eli. Ellos eran sacerdotes, ¿verdad? Murieron por causa de su desobediencia. Y que teniendo a su padre profeta que los pudo haber instruido y corregido bien para estar en obediencia con Dios, hacer bien las cosas como Dios mandaba, entraron en la ira de Dios, cayeron en la ira de Dios, fueron aniquilados, murieron hasta el padre por desobediente, por no ser un padre que corrige a los hijos. Dios también nos castiga a los papás cuando no educamos bien a nuestros hijos, que deben de seguir las reglas como Dios mandó, porque Dios mandó reglas. Él nos enseña cómo debemos ser buenas personas, buenos hijos, buenos padres, buenos maestros. Y en todo tenemos que estar en obediencia con Dios y obedecer. Si no, también nos castiga. Otro, Ok. otro punto que habíamos hablado también es que para todo hay reglas, para todos, En todos en lados. todos lados. Para estar en este lugar Oh, sí. se nos dio reglas. Se nos dieron Y tenía reglas. que estar de acuerdo con las reglas. Sí. Otra cosa que quiero comentar aquí con este verso es que el resultado de esas palabras vanas nos dice Pablo que por estas cosas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y, y el resultado fue esto por causa de las palabras vanas. Y esas palabras vanas están vacías, o sea que no aprovechan y representan lo que son creencias erróneas. Y las creencias falsas o falsa doctrina, lo que sea, siempre nos lleva a la desobediencia. ¿Verdad? Por eso es lo que nos está dando saber a Pablo bajo la inspiración, de que si analizamos bien, todas las falsas doctrinas nos llevan a la desobediencia. Cierto, sí, desobedecemos sin tener realmente el conocimiento, porque yo antes cuando iba a otras iglesias, y yo no entendía todo esto, ¿verdad? No tenía ni preguntas. Es más, me daba vergüenza preguntar mis dudas. Y ay, ¿qué tal si me equivoco? No quiero que me vean como una ignorante que no sabe nada, que no entiende. Somos ignorantes todos. Exacto, pero eso te hace sentir cuando te da pena preguntar. ¿Verdad? Porque piensas que te van a responder, ay, pues ve que no sabe. Bueno, aquí nos dice que nadie nos engañe con palabras vanas. Nunca me enseñaron que había reglas, nunca me hablaron de que yo tenía que seguir un tipo de sistema de reglas de Dios para poder comprender y no desviarme. Sin embargo, gracias a Dios, digo yo, que tengo estas reglas para empezar a comprender más profundo la palabra de Dios. Allá no se me habló de eso, de ningún lado. Y aunque yo busqué, no, no de esta forma tan Porque no pones atención. así, con esas bases. Porque no pones atención y no preguntabas a los pocos. Ponle tú que pones atención,
pero a mí me daba miedo preguntar, me daba vergüenza, no miedo, es vergüenza preguntar. Ahora pues no, yo ahora sí pregunto y a lo mejor me dicen, espérate, ese es otro estudio, lo vamos a ver más adelante, yo sé que tienes muchas dudas, muchas preguntas, pero poco a poco, porque si no mucho, no vas a entender. O sea, muy avanzado no vas a entender, tienes que empezar desde cero. Y sí, desde cero. Bueno, acá en Mateo 24, entonces dice Mateo 24, 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Yo creo que todos pasamos por ahí. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, si algunos dijere, he aquí, está el Cristo, o allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son esos Cristos? ¿Quiénes son esos falsos profetas? Que dicen que hacen grandes señales y prodigios. Yo tenía esa pregunta para él y yo le pregunté, ¿cómo es eso? Bueno, Aquí Cristo en el capítulo 24, ustedes recuerdan que los apóstoles, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cómo van a pasar estas cosas? Porque acaba de decir que el edificio de Jerusalén, el templo, iba a ser derribado y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces ya llegó la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Entonces Jesús aquí profetizando del momento en el futuro, en nuestros días, aquí está diciendo lo primero que dice, mirad que nadie os engañe. Que el engaño, los primeros versos que acabas de leer, el engaño iba a sobreabundar, ¿verdad? Sobreabundar, y eso lo estamos viendo, eso es una realidad. sí. Cristo aquí, nos da a saber. Y por eso es que lo vemos tantas veces en este capítulo solamente. Lo repite, lo repite. Ahora, ¿quiénes son los escogidos? Pues tendría que estar hablando de aquellos que entienden. Jesús dijo, ¿verdad? ¿Quiénes son vinieron a buscarlo, su familia, su mamá y sus hermanos? Y les dice Jesús, ¿verdad? Los que oyen y hacen lo que La voluntad de mi de padre. mi padre, ¿verdad? Lo que oyen y hacen. Estos son mi hermana, mi hermano, mi mamá. Esos son los escogidos. Porque muchos aparentemente cuando dice soy el Cristo, no está diciendo que ah, un falso Cristo, así como aparentando ser él. Jesús. No, aparentando ser Jesús. Está diciendo muchos que llevan el nombre de él. Llevan el Hablan en nombre, nombre. son En cristianos. O sea, como yo. Ahorita que vengo. ¿Verdad? O sea, como yo. Ujú. Oh, Que wow. muchos iban a venir en su nombre, No, sí. ¿verdad? Diciendo que son cristianos, escúchame porque yo soy cristiano. Exacto. Y Sí. eso iba a ser el base de ellos, Ajá. no iba a ser, está escrito, ¿sí? Su profesión lo iban a poner encima de lo que está escrito en la Biblia, Oh, ¿verdad? Entonces, los falsos profetas, los falsos cristos, ujú. son las iglesias de hoy en día, que tienen un credo, ¿verdad? Y se basan en credos, no se basan en lo que está escrito, Exacto. ¿verdad? Y por supuesto, no tienen reglas, No hay reglas. no hay reglas en esas iglesias, por eso es Yo no que... las tenía. ah, No las tenía y Yo para tampoco. poder pertenecer a la iglesia, yo recuerdo que le platicé a mi hermano que hermano pertenecer al, ¿cómo le llaman?
ay, se me olvidó, te hacen llenar ministerio, ministerio, te hacen llenar varias hojas que tú lees si estás de acuerdo, sí, y bueno, yo me recuerdo que en aquella primera iglesia, yo lo firmé, lo estudié y que según ya pertenezco a la iglesia, ya soy parte de esa iglesia, ya soy una célula de la iglesia, Fíjate. porque la célula se compone, De- la iglesia se compone de células, que es De como que miembros. es para el cuerpo de Cristo. Sí. Bueno, eso yo tenía acá el credo, ¿ah? Ah, Y para eso entonces ya después te hacen que como ya eres miembro de la iglesia tienes que participar en muchas cosas, o sea, ir a los estudios para que evangelices, aprendas a evangelizar. Pues yo no dije nunca estuve interesada, no me interesó. Para que tú puedas hacer algo ahí, tienes que ser. Ya después aquí en Bakersfield, cuando estaba pasando por unos momentos difíciles, busqué una iglesia. Y también la misma situación, tenía que llenar unos papeles para poder ser parte de esa iglesia, para poder tomar consejería. Yo tenía que ser parte para que no me cobraran, si no, pues me iban a hacer un cobro, ¿verdad? Y sí lo hicieron porque no eran parte de la iglesia. Entonces, sí, un cobro, y ya después sentí que era como un negocio, ya no tanto que realmente querían ayudarte espiritualmente a través de la palabra, darte consuelo, darte ánimo, darte una guía de cómo tú sobrepasar las pruebas, ¿no? Sobresalir o sobrellevar la carga, mm, ¿no? sí. Entonces, ahora digo yo, bueno, aquí, pues me siento de diferente manera, que estoy siendo tal vez edificada a través de la palabra, pero sin un credo. Siento yo en mi corazón que eso es así porque pues simplemente te basas a lo que es la palabra y no me están haciendo firmar algo para que yo pertenezca a a este grupo de personas o de iglesia o grupo, no sé cómo le llamas, aquí donde estamos estudiando la palabra, ¿verdad? No hay. Y sin embargo, que somos adventistas, se han dividido muchos adventistas por esa razón, ¿verdad? Porque no quieren pertenecer a un credo, porque no quieren ser parte de sus reglas que han puesto como un edificio con un nombre. Bueno, no, eso es otra historia, ese es otro estudio, dijeran aquí. Sí. Entonces me quedé 26. aquí nos dice que, así que si os dijeren, he aquí, está Jesús en el desierto, no salgáis, aquí, en las alcobas, no lo creáis. Porque a veces me recordé de esto cuando en México les digo que allá, decían, oh, se apareció la Virgen en un árbol, en una piedra, en no sé dónde, y le levantaban un altar, y iba la multitud a venerar esa imagen. Así me sentí cuando yo escuché, leí aquí ahorita en todo esto, dije, wow, es cierto. Así es como nos engañan. Sí. Se desapareció, hace milagros, te sana. Wow, y ahí va uno, como borreguito, Pues vas creyendo. como borreguito porque fue lo que te enseñaron desde chiquito. Exactamente. Ujú. Pero la misma iglesia católica, o sea, Pues la misma iglesia nos católica está pues, es como, engañando. es igual que los fariseos que hicieron. No van a enseñar al dinero, van a enseñar realmente a enseñarte. Al contrario, enseñar, venderte esas ideas de Sí, San Judas y que sí, con tanta ellos querían cosa. dinero, ellos no querían enseñarte. Exacto. Conmigo, ahí Está una película que habla de eso, ¿verdad? Donde empezó todo lo del protestantismo Ajá. por causa de eso. Acá en el 27 nos dice, ¿por qué como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente? Así será también la venida del Hijo de Hombre, del hombre. O sea que yo entiendo que lo vamos a mirar, todos nos vamos a dar cuenta, ¿no? Cuando Jesús venga. Cuando eso pase, o sea, porque si un relámpago pasa allá, yo creo que lo vemos muchos, no nada más yo. ¿Yes? O sea, no va a ser un secreto. Sí, Pues, porque hay muchas teorías acerca de la venida de Cristo, es lo que está dando a entender.
¿verdad? Que no va a ser secreto, no va a ser algo que va a aparecer en cierto lugar. Privado. Bueno, no sé. Sí, Imagino. exacto. Está diciendo que cuando viene va a ser tan visible como se puede ver los relámpagos cuando hay una tormenta. ¿Ah? ¿Lo vas a decir algo? No, nada más de los que se roció que allí iban y adoraban, ¿no? Que en la misma tele, si te das cuenta, ahí te ponían todo cómo te engañan, Sí. pero uno no lo veía porque tú lo tomabas como que era algo chistoso o así. Como la película de la India María, ¿cómo se llama? Ni de aquí Sor- ni de allá. No, la de Sor, Oh, la de sorpresa. Sor María, ¿no? algo así. Ajá. Ya casi que va a acabar la película, no sé por qué se lleva una estatua de una virgen, no sé qué, o de un santo, no sé qué es. Y en eso habían puesto como se puede decir como unas bombas o algo así. Dice que explota esa como cueva y la encuentran allá con eso y toda la gente que está ahí les, milagro, ¿no? Entonces, a lo que voy es como un ejemplo de cómo te han, ahí están haciendo A cómo través de la Están- no, cómo te han engañado, Sí. que aparecen eso y tú, no, joder. Sí, Entonces, ahí Estamos mismo te lo estaban diciendo, pero como una película chistosa, sí. ¿qué hace la gente? Lo mira como que no le tomas importancia. Ajá. Y así te han pasado muchas cosas en la televisión, Oh, sí. pero no las miras. Exacto. No, De cómo te engañan, todo. No. Exacto. no, nos dejamos. Ahora sí que les como Porque lo miras como algo que, que sí, no sé, no, que sí, así es, pero tú lo miras como algo chistoso, no le das toda importancia Sí. a lo que están haciendo ellos. Como lo eso, que te están sembrando en la tan simple, oiga, como, ya me salí un poquito ahora del tema, pero Televisa, ¿qué hace? La gente le creía todas las noticias que te daba Televisa, ¿verdad? La gente antes creía, ahorita ya no les cree, porque ya hay muchos youtubers que dicen esto y lo otro, Sí. y ya no les creen, ¿verdad? Pero antes tú pensabas que te decían la verdad, que eran profesionales, que realmente decían la verdad, pero no decían la verdad, decían lo que les decía el patrón. Exacto. Sí, ocultaban muchas cosas Es cierto. por conveniencia. Es lo mismo ahí, por conveniencia, ocultaron muchas cosas para su... Para lucir. para- Sí. Pues bueno, aquí, bueno, me gustaría decirte que pues, en Mateo 24 Dios nos indica que hay reglas para entender su palabra y nos dice que por tanto, cuando vieres la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee, que entienda. Y esta me dejó así como, ah, no entendí. O sea, me quedé, leí, pero no entendí. Y le dije a él, a ver cómo está esto, porque pues aunque estoy leyendo, no lo alcanzo a comprender. ¿Tú sí? Pues que no se va a sentar en el lugar santo, ¿no? Algo así. ¿El qué? El ¿El chamuco? el anticristo o algo así, ¿no? Por Daniel el Pero profeta, que la santa. estará en el lugar santo. Me imagino que es cuando dice que va a estar, Cuando veréis la abominación desoladora, nos va a ocupar imaginamos que ahí. Me Satanás va imagino a que estar cuando en el lugar supuestamente santo, construyen el ¿no? tercer templo, me imagino que es de lo que está hablando, ¿no? Yo diría que sí tiene doble significado, se puede decir, porque sí va a venir un anticristo, ¿verdad? Aparte del Papa, ¿verdad? Que sí, y sí entiendo de dónde viene con esto. Pero la primera aplicación aquí Ujú. es cuando los romanos iban a sitiar a Jerusalén en el año 70. Por eso se llama cuando vieres la abominación desoladora, ¿ok? Era una abominación para los gentiles pisar tierra santa. Ujú. Por eso es que Daniel, ahí hablando de esa destrucción, y de aquí es lo que está hablando, Mateo 24, ¿verdad? Es una Él acababa de decirles, este templo aquí que están viendo, majestuoso, todo esto se va a hacer derribar. Aquí está dándonos a ver
la llave donde Daniel habla acerca de esto. Que fue dicha por el profeta. Exacto. ¿Verdad? ¿Y por qué le estaba diciendo? Para que cuando ellos lo vean, huyan, huyan de Jerusalén. Y de acuerdo a la historia, ningún cristiano murió en esa batalla que hubo en el año 70, ¿verdad? Después de Cristo. Y por eso nos dice, el que lee, entienda. Porque A mí se me hizo difícil, o no bueno, todos lo iban a entender. exacto, sí, No por todos eso lo yo iban a cuando lo entender. leí dije, a ver, explícame aquí porque me dice, es como que estará en el lugar santo. Me imaginaba que Satanás, o sea, el anticristo, iba a estar ocupando el lugar santo, que Jesús va a dejar cuando se vaya al lugar santísimo. Bueno, de hecho ya está en el lugar santísimo. Dejó el lugar santo, pero dije, pues, solo eso. Eso es lo primero que entendí. No sé, ¿qué te dices así también? Lo que vea le dije, que cuando va a venir En las noches. se va a jugar, pues entrar a construir el tercer templo, ¿no? Y va a entrar y va a hacer lo que va a engañar a la gente, ¿no? Sí, así nos va a tener bien engañados. Bueno, a los que se dejen, Sí, a los que se dejen engañar. exacto. Acá Dios nos indica que hay reglas para entender su palabra. Y repito esto porque, pues sí es importante, grabarnos en nuestra mente que hay reglas que Dios nos dio. Y Daniel 12:10 nos dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero no entenderán, Pero entenderán. perdón, pero entenderán los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Los que leen la palabra, los que no. Los que escudriñan, los que buscan, los que redarguyen, diligencia, con tiempo, dedicación. Pues esa es una regla que tenemos que tener, como que para mí en lo personal yo le venía platicando a él, la disciplina, porque si no tenemos disciplina para leer, pues eso, ahí nos van a agarrar dormidos, si no leemos y escudriñamos. Ya, hacer nuestro devocional es parte de una disciplina, como una regla. La disciplina es la disciplina es la base, entonces. Sí, Para la todo, base. no nada más sacan en todo. En todo. No En tienes todo. disciplina, básicamente. Entonces, La hoy, disciplina es entonces parte hoy y de una mañana ya regla. después, pierde Exacto. todo. Sí, es como pues parte de una regla, ¿verdad? Ser Rutina. disciplinado, una rutina, ser organizado, estar a tiempo. Son reglas para nuestro vivir, para nuestro diario vivir. Aplicarlas a nuestra vida personal. Reglas personales. Bueno, sí. O sea, están usando reglas los entendidos. Bueno, no sé, a ver tú qué me puedes No, pues decir ya nomás era eso. Pues eso es lo que estamos hablando hablando. de reglas. Sí. Llegando al grano y usan un sistema de reglas. Por eso es que entienden. De eso se está tratando. Bueno, y Proverbios 3:5 nos dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, como yo, bueno, todavía me batallo con cosas, muchas cosas que tengo, y que a veces pienso que yo tengo la razón y no, cuando me corrige con la palabra, no, pero ¿dónde, a qué horas, dónde dice eso? Y mira, déjate explicar. ¿Verdad? Ya me va y me dice aquí, dice así, así, así. Es un ejemplo bien claro. Ahorita yo le preguntaba, yo le comenté, yo me quiero bautizar, pero bautizarme realmente ya bien con mi convicción en lo que creo, ¿verdad? Ya no como antes porque, ay, mi amiga se bautizó, pues yo también, ¿no? No, ahí no creía. Es que Ahora, cuando te bautizas, mi opinión personal es que tienes que estar bien seguro ya, claro, porque ya van a de ser, fe. porque se supone que el bautizo significa que, como dijeron, Jesús no te va a nacer, ¿no? Es, Vas a dejar
todo el mundo que tienes atrás. Tienes que esa convicción, ¿no? Estás Exacto. seguro, porque vuelves a nacer. Ya. Entonces, Vivir en obediencia. y es como la madre del restaurante. Apenas porque a mí me oía, ¿verdad? Pero ella no era español. Oía que yo ponía las prédicas, ¿no? Y estaba ahí. Y nada más de repente empezó a llevar su Biblia, a veces se podía leer. Y de repente que iba a una congregación con su papá, pero no sé qué, que se pasó a otra. Pero no tiene mucho con eso a lo que voy. Ya se bautizó, ¿no? Pero a lo que voy, como decimos, tiene que ir seguro de la convicción de todo lo que es. Sí. Porque dice, que sus uñas, estaban sus uñas, ¿verdad? Se quitó sus uñas porque se las había puesto, que para que se viera bien, porque el día que se iba a bautizar, yo le dije, no te tengas que poner eso, le digo, porque supuestamente tenemos que dejar ese mundo de la vanidad y de todo eso, le digo. Y tú vas y te pones uñas que para que se me hagan vueltas tus manos, le digo, ¿qué es eso? Es lo que me Digo, eso, dice. digo, hostia, no vale, digo, no estoy diciendo que te descuides o que eso, pero eso de que irte hasta poner uñas porque me voy a bautizar, Con piedrita. pues como que no va con lo que te está enseñando la Es Biblia, ¿no? cierto. Podrías ir, si tal vez te pintas tus uñas por las naturales, no vas y te pones unas largas ahí. Extras. Esto es lo que dije, ¿cómo? Digo, no, entonces no está como todavía bien entendiendo. Sí, y la fíjate idea. que eso que trajiste ahorita aquí está muy bien explicado porque, o sea, me gusta, ¿no? Lo que estás compartiendo porque recientemente, ¿verdad? Yo también todavía, me voy a pintar el pelo porque ya me están saliendo canas y no me quiero ver así con mis canitas. Es que como a lo que yo entiendo, mi punto es que no está mal, lo que bueno que yo, sino el punto es que digo que está mal si lo haces por vanidad. ¿Sí Exacto, me entiendes? Que, porque vanidad. ese es el punto. Porque yo tampoco dice que te descuides o que te abandones en todos los aspectos. ¿Me entiendes? Sí. El punto es que si tú lo haces ya como por vanidad, como las que vemos en el internet que están ahí, que todo eso, ¿me entiendes? Nadie dice que no se tienes que peinar o eso, no, nadie te dice que no tienes que arreglar. Aquí Pero el punto es que si lo quieres hacer para ver, si los demás están mirando cómo te ves, no, ese es el punto. Claro. Y especialmente más las mujeres, ¿no? Porque las mujeres más vanidosas, Sí, a lo que voy. sí. Y es lo que yo le comenté un día a él, no hace poco, al 10 de mayo, yo me quería arreglar, ver bonito, y que no sé qué, que no sé qué. Me voy a pintar el pelo, voy a arreglar mis uñas para poder lucir mis sandalias y quién sabe qué tanto. Y bueno, me dice, bueno, que no te pintes tus canas, ¿para qué? Y yo le dije, es que no me gusta, que me voy a ver más viejita. Y ya me dice, vanidad, ¿verdad? Las mujeres somos vanidosas. Entonces, me gusta que siempre me instruye o me corrige, pues, pero con la palabra de Dios. No es que me esté dando su opinión muy personal, ¿verdad? De él, de lo que él piensa. Y diga, no, pues sí, píntate para que te veas mejor. No, no. Me tiene mucha paciencia en el aprender aquí con la palabra, porque yo en mi ignorancia, pues mi rebeldía, ¿verdad? A veces rechazaba los mensajes y no quería aplicarlos a mi vida. Y me dice el libro de Proverbios, me dijiste que la sabiduría, las canas son un señal de sabiduría. ¿Cuál es el proverbio? Perdón. Pues ahí después la buscamos Bueno. para que no nos vayamos a desviar un poco. No nos vemos la idea. Pero bueno, eso me dio a entender. Entonces dice, déjate tus canas. Se te ven bonitas. Eso es señal de sabiduría, dije yo. Me sentí bien, ¿verdad? Dije, entonces voy a seguir aprendiendo. Y me las voy a dejar. Entonces aquí, no sé, yo te leí por eso. La de abajo. No seas sabio en tu propia opinión. También me llegó duro. Sentí así como que, oh. Entonces sí, porque muchas veces uno cree que tenemos la razón, creemos tener la razón propia, pero no a través de la enseñanza de Dios. Cuando a mí me estaban enseñando todo esto, yo, yo me cerraba por completo, decía, no, es que esas son cosas que el hombre se inventa, o sea, es que todo el mundo tiene la razón, todo dice que tiene la verdad, todo el mundo dice que aquí es la iglesia verdadera. Y pues para mí es el mismo Dios. Dios está en todas partes, Dios está en todos lados. O sea, ¿para qué voy a la iglesia?
Dios está aquí conmigo ahorita. O sea, ese era mi pensamiento, muy propia. Y hasta que por fin, digo yo, estoy aprendiendo. Y sí, No seas sabio en tu propia opinión. dice que están en todos lados, pero lo que voy es que sí estaban en todos lados. Pero lo que voy es que se también lo mismo que hacemos. Todos, Dios no, ahorita no, pero la mayoría de la gente que hace, está en todos lados, sí está en todos lados. Pero ni siquiera vamos a leer la Biblia, ese era el punto, que ni siquiera ibas a leer la Biblia. Para saber de Sí, qué desde va. aquí está viendo en todos lados, sí, pero ¿cuándo ibas a leer la Biblia y A ver si es cierto. a llenarte de sabiduría? Y de, oh, Para y saber. además dices, está en todos lados, ¿por qué voy a...? Sí, pero no está, ni siquiera estábamos leyendo la Biblia. Repetía yo lo que se decía, Lo que otros dicen. lo que oía decir. Para mí, cuando escucho eso, estoy escuchando a una persona que es panteísta. Panteísta. Panteísta, ¿sí sabe qué es eso? Sí, como el dios de... Ya, fue el nombre, hasta este creía en él también. ¿Quién? Para pronto, está en todas las cosas. Ajá, En supuestamente. la planta, en la agua, en la roca, en todo. ¿Verdad? Es lo que se enseña esa... Sí, Cuando pero... dicen que Dios es omnisciente, omnipotente. Sí, pero es lo que yo, ¿verdad? Es Cuando yo claro. escucho que está en todas partes, pues también Sí, es similar, ¿no? Sí, Similar. un poco, pero ¿cómo se...? Pues a lo que voy. Todos están todas, y en todas, porque todas, él hizo todas las cosas. Pero lo que voy, si tú nomás lo dices, pero... Por ejemplo, tú puedes estar en ese árbol, que ahí está Dios, pero siempre y cuando, un ejemplo, que si aquí está Dios, sí, Pero tienes pero que siempre estar y cuando estuvieras con qué, para encontrarlo. con la palabra, Sí. o hasta orando, ¿no? Diciéndole Dios, Señor, esto, lo otro. Pues si no me dice aquí, Dios está en todos lados, pero a veces te vas como, Dios está en todos lados, pero no te va a oír, ¿no? Porque estés ahí. Si no oraste, no le pides, como, no o va a no pides estar en, no va perdón, a estar o no estás leyendo su palabra, pues de nada sirve que esté en todos. Ajá. O De sea nada sirve que que esté en todas partes. si vivimos como demonios y decimos que Dios está en Sí, es todo. como los perritos Es que dicen, cierto. pues ahí está, sí, pero ahí te van. Ok, me dice aquí, teme a Jehová y apártate del mal. Temer a Jehová y apartarnos del mal. O sea, en general, ¿verdad? Bueno, acá Dios nos indica que hay reglas para entender su palabra. Segunda de Timoteo 2:15 nos dice, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque irán en aumento para mayor impiedad, irán en aumento. Ujú. Vanas palabrerías. Bueno, eso está bien claro, ¿verdad? Tenemos que estudiar con diligencia. Ujú. Lo que a mí me gusta mucho es la parte donde dice que traza bien la palabra de verdad. Si hay una forma correcta, entonces quiere decir que hay una forma incorrecta, ¿verdad? Y aquellos que lo estudian incorrectamente, cuando se presentan delante de Dios, no van a ser aprobados, ¿verdad? Y sí van a tener vergüenza por haber creído en una mentira. Sí. O tal ¿Verdad? vez no haber escudriñado bien la palabra, porque nosotros mismos, hasta nosotros mismos la podemos malentender. Ajá, Sí, si no tenemos las bases, ¿verdad? claro. Yo me siento tan poca cosa ahorita el estar aquí presente para poderte compartir lo que se me ha enseñado, ¿verdad? Y sin embargo fue algo así que me surgió de repente, y ahorita que estás hablando de eso, que si Dios te hace ese llamado, lo vas a sentir en tu corazón, la necesidad de querer ir, de hacerlo. Así me sentí yo en el momento en que yo no sé por qué, yo desde el camino, yo no, la verdad no sé por qué Dios me puso eso en mi corazón, de querer buscar a mi hermano y decirle, ¿verdad? Mira, quiero ir para allá, voy a ir allá, quiero compartir contigo, aprovechar el tiempo para estudiar juntos la palabra. O sea, fue algo que ni siquiera yo, porque pues, digo, pues es que yo no sé por qué le dije eso a mi hermano, si la verdad yo no sé. O sea, yo no tengo el conocimiento, por ejemplo, tan avanzado como
igual que me ha estado guiando, me han estado ayudando. Digo, pero pues por algo Dios me lo puso en mi corazón. Y dije, yo me siento con esa responsabilidad de hacerlo. No porque voy a ganar algo, ¿no? Al contrario, creo que lo que estamos haciendo es para glorificar al Señor, o sea, venir a compartirte aquí, ¿verdad? Hacer este esfuerzo de venir y hacer lo que se tenga que hacer para, pues, para leer la palabra de Dios, ¿no? Y aprender de su palabra. Entonces, yo te agradezco todo lo que nos has compartido, pero sí es verdad, Dios te lo pone en el corazón y Dios de alguna manera te provee lo necesario. Aquí dice, ¿quién adoptó las reglas para interpretar algunas profecías de Daniel y el Apocalipsis? Bueno, en el estudio de la Biblia he encontrado las siguientes reglas que fueron de gran utilidad para mí. Y sí, la verdad que sí lo han sido. Y ahora para darles al público, bueno, en este caso para ti, pues no me lo pediste en especial, ¿no? Pero yo lo sentí como algo especial en mi corazón de querer venir a decirte todo esto, compartir contigo este estudio de que cada regla debe de ser estudiada en relación con las referencias de las escrituras. Si el estudiante, bueno, mi hermano, mi invitado, ¿verdad? Eres el invitado del Señor en esta tarde, que quieres, bueno, de la Biblia fue beneficiado, fuera beneficiado, si es que ha sido beneficiado esto de la Biblia. Pues en este caso fue Guillermo Miller, ¿verdad? Tal vez has oído hablar de él, yo sé que sí, porque me platicaste un poco acerca de tus experiencias cuando andas buscando YouTube, todo eso. Pero bueno, vamos a avanzar. Bueno, Guillermo Miller, me imagino que sabe su historia y cuál fue el resultado, ¿verdad? Fue el precursor del gran movimiento adventista. El movimiento millerita, liderado por Guillermo Miller, y surgió como resultado de su gran segundo despertar religioso en Estados Unidos. Y Miller, basándose en sus estudios de las profecías bíblicas, especialmente el libro de Daniel, llegó a la conclusión de que Cristo regresaría a la tierra alrededor del año 1843 y posteriormente su grupo especificó la fecha como el 22 de octubre de 1844. ¿Te suena algo así? No sé, pero bueno. El 22 de octubre de 1844, muchos seguidores del movimiento milerita esperaron ansiosamente la segunda venida de Cristo. Sin embargo, cuando Cristo no llegó, no apareció, este evento se conoció como el Gran Chasmo. Tal vez lo has escuchado. A pesar de la decepción, algunos seguidores mantuvieron su fe en la inminencia del regreso de Cristo y continuaron estudiando las profecías, lo que llevó a la formación de la Iglesia Adventista del séptimo día en el año de 1863. O sea, aquí están los inicios, ¿verdad? ¿Y de dónde vino? O sea, ya que vemos en las preguntas y respuestas dadas por el sistema de las reglas que llevaron a Guillermo Miller a fomentar el gran movimiento adventista. ¿Acaso no queda en nosotros la responsabilidad de investigar diligentemente si estas cosas son ciertas?